Muy buenos días. Sed todos muy bienvenidos en esta mañana a este encuentro de cada domingo en el que queremos rendir culto a nuestro Dios. Cuando venimos a rendir culto a Dios, no venimos a simplemente entretenernos, no venimos simplemente a cantar, no venimos a pasar un tiempo especial, venimos a rendir nuestra vida delante de Dios. Cada vez que venimos a este lugar, cada vez que, incluso desde nuestras casas, estamos reuniéndonos o encontrándonos en este tiempo especial, lo que buscamos es volver a rendir nuestra vida al Señor. Porque el Señor espera un pueblo dispuesto. El Señor espera unos discípulos dispuestos. El Señor espera hombres y mujeres que estén dispuestos a escuchar su voz y a ponerse en marcha para honrarle y glorificarle. Quiero daros a todos la bienvenida en esta mañana y también a los que desde vuestras casas nos estáis siguiendo a través de las redes sociales, para que este sea un tiempo especial para todos nosotros y que, como decía, el Señor sea exaltado, sea glorificado, pero no solo en este momento o en este rato, sino sea exaltado a lo largo de toda la semana. ¿Amén? Sed todos y todas muy bienvenidos. Yo sé que hay personas que incluso nos visitan por primera vez, pues sentíos como en casa, esta es vuestra casa. Y todos con ese espíritu de alegría, de gozo al que nos invita la palabra, pero también de poder recibirnos los unos a los otros, yo quiero invitaros a que nos pongamos en pie. Yo sé que no podemos abrazarnos, sé que no podemos recorrer los asientos para acercarnos a nadie, pero sí que podemos levantar nuestra mano, enviar un saludo, como siempre recordando que detrás de la máscara hay una sonrisa. ¿Amén? Sed bienvenidos en esta mañana. Pues nos vamos a quedar así de pie porque queremos comenzar en esta mañana alabando, exaltando al Dios, con este canto que aprendimos la semana pasada y que dice: aquí estamos por ti. El motivo de venir es adorarte a ti. ¿Amén? Y termina diciendo: sé exaltado Dios. Así es que vamos a cantarlo con fuerza y decir: sé exaltado Dios. ¿Amén? Es adorarte a ti. Nos rendimos a ti.
aplauso para él, sí. Buenos días, ¿qué tal? Tengo algunas noticias para esta semana. Lo primero, que el equipo de servidores de la Iglesia está preparando ya el nuevo programa para el próximo curso, así que estemos orando por ellos para que el Señor les guíe y les dé sabiduría, y posiblemente el día 4 de octubre podamos tener la presentación de este nuevo programa para los tiempos que vivimos, ¿verdad? Que son un poco diferentes a los del año pasado. La próxima semana empieza Aula 21. Aquellos que estén interesados en realizar alguno de los cursos, que se pongan en contacto con Paloma, que ella es la directora de este programa, y entonces os puede dar toda la información sobre Aula 21. Los grupos ADN empiezan esta semana. Hemos tenido un parón, unas vacaciones, ya hemos empezado el cole, el curso, los trabajos, todo ya, se han acabado las vacaciones, así que empezamos también los grupos ADN. Se pueden juntar online a través de Zoom u otras plataformas, o presencial con las medidas de seguridad, mascarilla, 1,5 metros, que todos conocemos. Y esta semana se os hará llegar también la guía de reflexión para poder tratar en los grupos ADN, que también va relacionada con la predicación de hoy, ¿vale? A ver, ¿qué me dejo? Me dejo los niños. Los niños, que me han recordado por ahí, que como ha acabado ya las vacaciones y empezado el curso, pues empieza el Capitán Tortilla, que todos vimos el otro día. Así que todos atentos, niños, vuestros dispositivos, vuestros móviles, tablets, lo que sea, auriculares, y desde casa también conectaros con el Capitán Tortilla. Y el grupo de oración, que no se me olvide, que me lo han dicho también, ahí en aquel rincón donde pone oración petición, nos ha dejado unas cestitas y unos papelitos para quien tenga algún motivo de oración, que lo pueda dejar ahí, para que la Iglesia durante la semana pueda estar intercediendo, ¿vale? Así que nada, que el Señor os bendiga. Solo queremos recordaros que aquellos hermanos que quieran depositar sus diezmos y ofrendas, pues pueden hacerlo a la salida, ahí en estos recipientes que hay, y los que no, pues podéis hacerlo vía online. Aquí tenemos nuestra cuenta donde podéis hacer la transferencia. Y vamos a ponernos de pie porque queremos continuar alabando al Señor. Mirad, hermanos, cuando yo salgo y subo hacia aquí, veo esta montaña tan hermosa, el Mongó, y veo esos cielos azules cuando me paseo por el lado del Mediterráneo, y veo la hermosa que es la creación. Me hace pensar en cuán grande es el Creador, ¿verdad que sí? Porque los cielos, la tierra, los mares, todo nos habla de la grandeza de nuestro Creador. Y nosotros, como su pueblo, también queremos hablar de la grandeza de nuestro Creador. Así es que queremos alabarlo en esta mañana y proclamar quién es Él, cómo es Él. Amén. Empezamos las hermanas y repiten los hermanos. Los cielos, la tierra declaran tu gloria, Señor. Nosotros
Señor, tú eres ese Cordero fiel, ese Cordero que no escatimó ni su propia vida, Señor. No escatimó su propia vida y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Señor, y eso es lo que nos hace, Señor, ser tus hijos y poder acercarnos delante de ti, delante de tu trono, y decir que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, un Maestro maravilloso, un Maestro que está a nuestro lado en cada momento, mostrándonos su amor y mostrándonos su interés y su misericordia por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias. En nombre de Jesús, amén.
sé que estás sobrando. Sin sentirte sé que estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aún sin verte sé que estás sobrando. Sin sentirte sé que estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aún sin verte sé que estás sobrando. Sin sentirte sé que estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aún sin verte sé que estás sobrando. Sin sentirte sé que estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Maestro, haces milagros, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Maestro, haces milagros, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Oh sí, Señor, así eres tú. Tú eres ese maestro que sanas, que cumples promesas y que estás a nuestro lado. Gracias, Padre. Amén. Podemos sentarnos y me gustaría compartir con vosotros un texto en el Salmo 25 que habla de la seguridad de una vida limpia, de una vida íntegra. Y dice así, el Salmo 25. Señor, hazme justicia, pues mi vida no tiene tacha. En ti, Señor, confío firmemente. Examíname, ponme a prueba. Pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. Yo tengo presente tu amor y te he sido fiel. Jamás conviví con los mentirosos, ni me junté con los hipócritas. Odio las reuniones de los malvados. Jamás conviví con los perversos. Lavadas ya mis manos y limpias de pecado, quiero, Señor, acercarme a tu altar, entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas. Yo amo, Señor, el templo donde vives, el lugar donde reside tu gloria. No me quites la vida junto con los pecadores, no me hagas correr la suerte de los asesinos, de esos que tienen las manos llenas de maldad y soborno. Pero mi vida es intachable. Sálvame, ten compasión de mí. Mis pies pisan terreno firme. Bendeciré al Señor en presencia de su pueblo. Amén. Queremos cantar así sentados un hermoso canto que dice: Señor, quiero que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente, no solamente los domingos. Quiero que seas mi universo. Vamos a cantar este canto pidiéndoselo al Señor. Señor, queremos que tú seas todo en nuestra vida. Amén.
No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que seas cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Amén. Pedí al grupo de alabanza que antes del mensaje pudiéramos cantar esta canción, porque lo que persigue precisamente este mensaje, o lo que intenta transmitir, es ese concepto de que el Señor no sea
un elemento más a sumar a nuestra vida, sino que toda nuestra vida gire alrededor de nuestro Dios. Y esta reflexión en medio de un contexto de avances tecnológicos, de avances de todo tipo, de retrocesos en otros aspectos. Quisiera comenzar haciéndoos una pregunta a tenor de una imagen que se va a proyectar ahí en la pantalla. ¿Cuántos de vosotros habéis visto este tipo de televisor? Y no me refiero en un museo, no me refiero a haberlos visto, no sé, en una casa de antigüedades, no. Haber convivido con estos aparatos. ¿Cuántos? A ver, levantad la mano. Bueno, vosotros sois los que tenéis 2 edades. Los que tenemos 2 edades, algunos tenéis 3 edades, los que tenemos 2 edades, pues nos criamos un poco viendo este tipo de televisor en blanco y negro y ya nos parecía una maravilla y teníamos solo 2 cadenas. Y recuerdo que había un amigo mío que nos quería vender la moto y dice, yo puedo hacer que tu televisor en blanco y negro sea un televisor de color. Y mirad lo que hacía. Ponía un plástico delante que tenía varios colores, algunos lo habéis conocido también, no soy el único, ¿verdad? Y con esto dice, bueno, ya nos aproximábamos, no imaginábamos que un día íbamos a ver la televisión en color. Pero resulta que los que hemos vivido viendo esa televisión en blanco y negro, estamos todavía aquí, no somos tan mayores, y desde aquel televisor hasta los de última generación que vais a ver, pues ha habido todo un proceso, todo un desarrollo. Hemos pasado de la televisión en blanco y negro a la de color, de la de tubo de catódico, que eran las que llamamos televisión de culo, porque eran muy anchas por detrás, a la televisión de plasma. Pero vinieron de las 625 líneas a las 1800 Full HD, del Full HD al LED, del LED hemos pasado 4K, 6K, 8K, y la cosa tiende a ir a más. Y dicen que las televisiones del futuro serán como enrollables, que tú la enrollas y te la quieres llevar a la cocina y ¡pum!, la pegas en la cocina. La vuelves a enrollar y te la llevas, y van a seguir habiendo adelantos de este tipo, porque todavía hay mucho margen para desarrollar nuevas tecnologías. Pero, mirad, por más nítida que sea la imagen y por más fiel que sea el sonido, no deja de ser virtual. Y lo virtual, al menos a mi modo de entender, no tiene nada que ver con lo real. Y os voy a poner algunos ejemplos. Imagina que vas a una de estas ferias donde se muestran todos los avances tecnológicos de última generación y te paras delante de un televisor de estos que hay uno que se llama The Wall, el muro, que es grandísimo, y te paras ahí y te pasan unas imágenes de las cataratas de Iguazú en 8K. Una resolución que casi el ojo humano no percibe la distinción, o sea, unas imágenes súper nítidas. Yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis estado en Iguazú? ¿Algunos? Yo tuve el privilegio de estar. Os aseguro que ni el mejor televisor existente, ni el que pueda venir en el futuro, puede igualar a aquello. Porque estar en las cataratas de Iguazú, percibir la humedad, sentir el caudal del agua que cae, millones y millones de litros al vacío, estar en la boca de lo que llaman la garganta del diablo, que es un sitio impresionante que si te traga de ahí no sales, no tiene nada que ver con verlo en la mejor televisión que podáis imaginar. Otro pequeño ejemplo. ¿Os gusta? ¿Conocéis el sitio? ¿No habéis estado en el Cabo San Antonio? Estas imágenes están tomadas desde hace 4 días. Fuimos a ver amanecer y tomé estas 2 fotografías. Pero yo os digo que cada vez que hago fotografías de las mejores puestas de sol, cuando las veo en la cámara, digo, nada tiene que ver. Nada tiene que ver estar en aquel lugar con el aroma del mar, con el aroma del romero que hay en la montaña, con
no tiene, con el madrugón que te tienes que pegar. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Mirad, en Japón, uno de los mayores productores de tecnología, tienen un terrible problema. ¿Sabéis? El índice de depresión, de ansiedad, de estrés, incluso de suicidios, es altísimo. Y sabéis, hace unos cuantos años, a principios de los 80, fijaos que con la intención simplemente de promocionar los bosques que tienen, pues los responsables forestales decidieron pues promover los paseos por los bosques como algo terapéutico. Y algunos, pues ya sabéis cómo son los orientales, que les gusta mucho espiritualizarlo todo, pues así, pues con filosofías sintoístas, hinduistas y demás, pues pretendieron darle un contenido, ¿verdad?, espiritual, de bienestar, etcétera, etcétera. Pero a todo eso se le sumó un estudio científico. Y científicamente comprobaron que el bienestar que producía no era solo un bienestar aparente, sino que realmente era algo profundamente terapéutico. Y se puso en marcha la práctica que se conoce allí como Shinrin-yoku, que traducido es baño de bosque. Te vas al bosque a darte un baño. Y esto simplemente es adentrarte en el bosque y no contemplarlo como un marco, sino experimentarlo desde los 5 sentidos que uno posee. Desde la vista, desde el oído, desde el olfato, desde el tacto, desde el gusto. Y sabéis, científicamente han constatado que esa experiencia ayuda a reducir el estrés, la hipertensión, la ansiedad, la depresión, el insomnio, e incluso los niños que se desarrollan en ámbitos de este tipo, en ámbitos de naturaleza y de bosque, tienen muy pocas probabilidades de ser miopes. Se ve que yo no estuve, porque yo soy miope, aunque no lo veáis por las gafas, pero tengo lentes de contacto. Es decir, no es algo puramente imaginativo, es algo real. Por eso digo que por más que avancen los elementos tecnológicos, que como apoyo pueden ser algo muy bueno, no pueden sustituir ni deben sustituir a los elementos reales. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿y a qué viene toda esta introducción? Está muy bien todo esto que nos has estado hablando, pero ¿a qué viene todo esto? Mirad, todos sabemos que la revolución tecnológica ha ido cambiando nuestros hábitos de conducta en los últimos años. En muchos aspectos nos ha hecho la vida mucho más cómoda, pero en otros aspectos nos la ha complicado bastante, ¿verdad? Pero de una manera u otra ha alterado nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra manera de vivir la vida. Sobre todo y particularmente en el ámbito de las relaciones y de la comunicación. ¿Verdad? Desde que el televisor entrara en los hogares ya nos empezó a condicionar. Y lo que eran las tertulias de sobremesa pasaron a ser el telediario de sobremesa. Y veíamos las noticias mientras comíamos o acabábamos de comer. Pero con todos los avances tecnológicos no resulta nada extraña esa imagen en la cual en una familia están todos sentados, la televisión está puesta, pero cada uno tiene su dispositivo y van viendo la serie, pero van mirando los mensajes que van recibiendo y cada uno de manera aislada porque está contactando, comunicando con otros que no están en la sala. Y los que están en la sala no se comunican entre ellos. Ha alterado nuestra manera de comunicarnos. Hemos pasado de lo analógico a lo digital y de lo físico a lo virtual. Y también esos cambios, como digo, han afectado la manera en que entendemos y vivimos el Evangelio. Por eso esta introducción que os he hecho tiene todo el sentido. Porque hoy en nuestros días corremos un grave riesgo y es el riesgo de convertir un evangelio real en algo puramente
virtual. Como iba de ejemplos, os pongo otro ejemplo. Mirad, alguien, comparte una necesidad. ¿La leéis? ¿Verdad? Dice, hola, lo estoy pasando muy mal. Tengo un tema familiar que me tiene muy preocupado. Y le añade el icono de la carita triste. ¿Verdad? Entonces nosotros le respondemos y le enviamos respuesta. Y le decimos, vaya, cuánto lo siento. Si puedo hacer algo, y añadimos el icono más famoso dentro del campo evangélico. Y él nos responde y nos dice simplemente, gracias. Y le añade el icono del abrazo. Mirad, como herramienta que nos ayuda a informar y expresar unas intenciones está bien, pero cuando queda en eso, simplemente en eso, en las intenciones, entonces tenemos un problema. Porque sin darnos cuenta, lo virtual ha pasado a sustituir a lo real. Y ni hemos tomado carga por la persona, porque tomar carga por la persona requiere más tiempo. No hemos podido tener tiempo para desarrollar una conversación profunda con esa persona. En muchas ocasiones ni siquiera vamos a sacar ese tiempo para orar con esa imagen que le hemos enviado de las manos en oración, ya es suficiente. Y a lo sumo nos acordamos en un momento dado, ay Señor, ayuda a esta persona que me envió el mensaje, y ahí queda todo. Y además, en los tiempos que corren, tampoco podemos darle ese abrazo que nos envía. Y es un sencillo ejemplo, pero es real. Y el tema acaba siendo mucho más profundo cuando vamos ampliando más y más la manera en que vamos convirtiendo un evangelio real en algo puramente virtual. Podemos acabar viviendo un evangelio teórico. Y esto tiene mucho que ver con lo que Santiago, tantos años atrás, escribió en su carta. Si buscáis en el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 22, este texto que yo creo que conocemos muy bien y que nos dice lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mirad la carta del apóstol Santiago, es una carta impresionante. Yo sé que Lutero la llamó la carta de paja, porque en ese contexto en el que él vivía y que todo se conseguía por obras, esta carta no era la más conveniente. Pero hoy en nuestros días, esta es una de las cartas más convenientes y más necesarias de leer, porque Santiago está enfrentando ese problema de teorizar la fe, convertirla simplemente en un esquema de doctrinas, pero no vivir las implicaciones que tiene una fe real. Y cuando necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos conocerlo en profundidad. Mirad, el término que se utiliza en la Biblia de conocer es un término que va mucho más allá de la teoría. Tiene que ver con la intimidad. Es un verbo que se conjuga para hablar de las relaciones íntimas entre Dios y su pueblo, entre una pareja, entre un matrimonio. Ese es el sentido de conocer. Yo me imagino que cuando tú y yo conocimos el Evangelio,
lo primero que se activó fue nuestra mente, porque el Evangelio lo escuchamos, nos sacudió y lo primero que cambió fue nuestra manera de pensar. Pero el Evangelio es algo que nos libera profundamente. Y cuando de pronto ves que cambia tu manera de pensar, te empeñas en que cambie tu manera de vivir. Al menos eso es lo que también nos dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Cambiad vuestra manera de pensar para que cambie así vuestra manera de vivir. Entonces necesitamos conocer con mayor profundidad el Evangelio. Y aquí es donde está realmente el meollo de la cuestión. Cuando pretendemos y queremos conocer el Evangelio con mayor profundidad, es cuando tenemos que plantearnos cómo podemos hacerlo. Y yo quiero compartir con vosotros cuatro pasos para ir profundizando en el conocimiento del Evangelio. El primero de ellos lo podemos suponer todos. Escuchando los mensajes. Pablo dice en Romanos que la fe viene por el oír, ¿verdad? La fe viene por el oír. Y tratamos de alimentar nuestra fe como escuchando mensajes. ¿Qué hacemos cada domingo que venimos aquí? Aparte de alabar al Señor, ¿qué estamos haciendo en este momento? Escuchar un mensaje. Porque sabemos que escuchar es una parte muy importante para que podamos ir incorporando la verdad del Evangelio a nuestra vida. Hoy hay iglesias que corren un gran riesgo. Desde que se puso tan de moda la alabanza, desde que fue cobrando tanto protagonismo en algunas iglesias la alabanza, el mensaje de la palabra ha pasado a ser algo de segundo orden. Entonces, si alguien sale, bueno, que sea una reflexión, pero breve, y se quedan en la superficie. Pero es importante escuchar. Y fijaos que estoy utilizando el verbo escuchar, no el verbo oír. Escuchar, oír con atención. Pero ¿sabéis? Hay quienes creen que para alimentarse espiritualmente y crecer espiritualmente lo que necesitan es escuchar muchos mensajes y más mensajes. Y ahora que es muy fácil surfear por las redes y un día estás en esta iglesia, pero entras por la red y entras en otra iglesia y entras en otra y vas escuchando un mensaje y otro y otro y otro. Claro, si todo consistiera en eso, las personas que se pasan la vida escuchando mensajes así, no solo en domingo, sino entre semana, serían las personas más maduras espiritualmente. Pero resulta que no es así. Resulta que escuchamos y escuchamos, pero con qué facilidad olvidamos. Porque retenemos muy poco de lo que escuchamos. Antes, Ruth ha compartido un salmo precioso. ¿Seríais capaces de repetir la primera frase? Ya se nos ha olvidado. Y mirad, cuando pasen unas horas no vais a recordar este mensaje que yo os estoy compartiendo. Porque olvidamos con facilidad. Por eso Santiago es claro. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis a vosotros mismos. Escuchar es importante, pero no es suficiente. Aprender requiere mucho más que escuchar. Así que damos un paso más. Y además de escuchar, lo que tenemos que hacer es meditar, reflexionar. Mirad cómo sigue lo que dice Santiago. El que se fija atentamente a la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, es decir, el que se fija atentamente y persevera en ella, eso requiere un ejercicio de reflexión. Escuchamos un mensaje, muy bien, pero ¿qué tenemos que hacer con ese mensaje? Vale, vamos a tratar de, cuando vayamos a casa, quizá en este día o quizá a lo largo de la semana, vamos a tomar un tiempo
para empezar a meditar qué es lo que el Señor me quiere decir con ello. Porque el Señor nos habla y acomoda su palabra de manera personal a nuestras propias necesidades y a nuestro propio contexto. Y cuando nos tomamos el tiempo de meditar, de reflexionar, estamos dando un paso más. Y un paso importante. Ya en el libro de Josué, el Señor le decía a Josué: y meditarás de día y de noche en mi palabra. De día y de noche. Meditar, reflexionar, tratar de trabajar en la mente ese mensaje que el Señor nos ha dado. Pero ¿sabéis? Y ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, tenemos dos grandes enemigos en nuestro tiempo: el ruido y las prisas. El ruido que no nos permite a veces meditar sosegadamente en algo. Mirad, cuando yo me pongo delante de la pantalla a trabajar el mensaje, claro, muchas veces tengo que acudir a buscar libros virtuales, esto y lo otro, entonces tengo los planos de comunicación abiertos. Y me llegan esas ventanitas emergentes que tratan de distraerte. Eso es ruido. Cuando tú estás meditando, cuando tú estás reflexionando en la palabra que ha sido sembrada y te llega un WhatsApp y te llama el teléfono y eso es ruido. Y si a eso le añades que muchas veces tenemos tantas cosas que hacer, la prisa, nos faltan los dos elementos esenciales para la meditación: el silencio y la quietud. Pero qué importante se hace en estos días. Necesitamos recuperar esa práctica de reflexionar, porque sin duda nos va a ayudar a interiorizar lo escuchado y afianzarlo en nuestro interior. Pero algunos equivocadamente piensan que conociendo el Evangelio de este modo es suficiente. Mirad, nosotros no solo tenemos el culto para compartir el mensaje, ¿verdad? Tenemos lo que llamamos el estudio bíblico, y aprovecho ahora. Josué estaba diciendo: oye, no se ha anunciado lo del estudio bíblico, porque lo había reservado para este momento. Nosotros además activamos esos elementos que nos ayudan a reflexionar. Y el próximo domingo es el próximo domingo, ¿verdad, Josué? Vamos a comenzar a retomar nuestros estudios bíblicos. Y ya lanzaremos todos los anuncios entre semana para que sepáis a qué hora ya pueden estar disponibles los vídeos, los materiales y todo, con la intención de meditar, de reflexionar. Y eso es importante. Se ha anunciado lo de Aula 21 para capacitar, para estudiar, para profundizar. Y eso es importante. Ayer Paloma fue a recoger su máster, su título de máster de pastoral, y la felicitamos desde aquí. Y qué importante resulta profundizar en un tiempo en el que la superficialidad y la frivolidad son la tónica general en tantos ámbitos de la vida. Pero ¿sabéis? Si nos quedamos en este segundo paso, ya os digo que no sirve de nada. Por más conocimiento que tengamos de la palabra, si nos quedamos ahí, no sirve para nada. Es como aquel padre que decidió hacerle un regalo a su hijo. Era un hijo estudioso, era un hijo que desde pequeño le había interesado la mecánica de las cosas. Cuando le regalaban un juguete, lo que hacía era desmontarlo para ver, destriparlo y ver qué tenía por dentro. Y alguien observador, investigador, inquieto y un buen estudiante que se había hecho ya adulto. Y el padre quiso compensar tanto esfuerzo y entonces decidió hacerle un regalo. Como no era muy rico, pues le compró un coche de segunda mano, pero un coche que funcionaba, y se lo regaló. Y el hijo le dijo: ¡gracias! Y lo metió en el garaje y empezó a desmontarlo pieza por pieza. E ir anotando cada elemento donde estaba colocado, su utilidad. Cuando desmontaba el motor, ver cada parte del motor, cada cable, cada tubo, cada engranaje, cómo funcionaba.
porque era su pasión. Y el padre le dijo, caramba, hijo, te felicito, has hecho un trabajo excelente. Yo te di un regalo y cada uno hace con los regalos lo que quiere, ¿verdad? Pero yo cuando te hice este regalo, lo hice con la intención de que te subieras en él y que conocieras los maravillosos paisajes que tenemos alrededor. Lo digo porque a veces es lo que hacemos con el Evangelio. Lo estudiamos, lo descomponemos, lo meditamos, lo analizamos, cogemos los términos griegos, hebreos, tratamos de profundizar, de ver en el contexto que decía y tal. Y todo eso está muy bien, a mí me encanta leer la teología. Hay teólogos que yo admiro por la profundidad con la que analizan la palabra. Pero ¿sabéis? Por más buen teólogo que uno sea, no le sirve de nada, como digo, si se queda ahí. Hay que dar un paso más si queremos realmente conocer el Evangelio. Y este tercer paso es vital. Experimentarlo, vivirlo. El Evangelio ha sido dado para vivirlo, no para descomponerlo, para vivirlo. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esa palabra que ha sido dada se recibe bendición no cuando la escucha, sino cuando la practica, cuando puede experimentar las bendiciones que se desprenden de lo que significa la práctica de la palabra. La bendición del Evangelio se experimenta en ese Evangelio, porque el Evangelio ha sido dado para vivirlo. Y no importa cuánto conocimiento tengamos de él, no importa cuántos años de iglesia tengamos, no importa cuántas escuelas dominicales hayamos asistido, a cuántos estudios bíblicos, si hemos estado en una facultad de teología, si no vivimos lo aprendido, si no experimentamos lo que significa vivir lo que el Evangelio nos aporta, no experimentamos la bendición. Podemos teorizar mucho acerca del perdón, pero si no vivimos y experimentamos el perdón, nos quedamos pobres, muy pobres. Mirad, recibí un vídeo esta semana que era de un conferenciante, un líder cristiano muy conocido y que estaba dando una conferencia a un auditorio en Estados Unidos. Él es americano y él quería compartir con esa audiencia una experiencia que él había tenido en China. Él había ido allí a China para capacitar a 20 líderes. Aquellos 20 líderes habían recorrido un largo trayecto para acudir a un hotel pequeño y hacinarse en una habitación muy pequeñita, sentados en el suelo, para que durante todas las horas del día pudieran estar siendo entrenados y capacitados. ¿Y sabéis? Aquel conferenciante les dijo, bueno, si a mí me cogen aquí y si nos cogen aquí, ¿qué nos puede pasar? Dice, a ti en 24 horas te deportan y a nosotros nos esperan 3 años de cárcel. Dice, ¿alguno de vosotros ha estado en la cárcel? De los 20 o de los 22 que eran, 18 levantaron la mano. Y dice que después de estar 3 días con ellos, dice, quedé totalmente fascinado por el interés que tomaron. Él había traído unas cuantas Biblias, pero no había para todos. Y alguien a quien le habían dado la Biblia lo dio a otro de los líderes. ¿Sabéis por qué? Porque conocía de memoria el texto que iban a leer. Toda la carta de Pedro se la sabía totalmente de memoria y muchos otros párrafos. Dices que cuando estás en la cárcel tienes mucho tiempo para leer la palabra. Y sabéis, al final de aquel encuentro, aquellos hombres y mujeres de China, aquellos líderes, le pidieron al pastor que orara por ellos. Dice, pastor, ora por nosotros porque a nosotros nos gustaría poder estar como vosotros, tener esa libertad. Y dice, no me pidáis eso, no me pidáis eso, no lo voy a hacer. Dice, ¿sabéis por qué? Dice, porque en mi país
Dice, si alguien tiene que recorrer más de 1 hora de coche para venir a una conferencia, no viene. En mi país, si uno no tiene una silla cómoda, no acude. Si no tiene aire acondicionado, no aguanta ni 1 hora. En mi país tenemos una media de 2 Biblias por familia, pero nadie la lee. Y vosotros tenéis que ir aprendiéndola en retazos de papeles que os dan. Dice, si tengo que orar, no es para que vosotros seáis como nosotros, sino para que nosotros aprendamos a ser como vosotros. Qué fácil es, con tantos adelantos tecnológicos, acabar en la comodidad, en el confort y olvidarnos la parte sacrificial que implica creer en el Evangelio. Así que es muy importante darnos cuenta que hemos de ir incorporando, si queremos verdaderamente conocer el Evangelio, hemos de incorporar a la escucha la reflexión y a la reflexión la acción, porque sin acción no es suficiente. Pero falta un paso más. ¿Sabéis? El último paso tiene que ver con lo que un famoso psiquiatra estadounidense, William Glasser, desarrolló. Él compartió una pirámide de aprendizaje que es como los niños aprenden y también nosotros. Dice, cuando leemos retenemos el 10%, olvidamos el 90%. Así que cuando escuchamos subimos al 20%. Pero si además de leer y escuchar añadimos el mirar, le añadimos un 30%. Y llegamos al 50% cuando vemos y oímos. Pero incorporamos un 70% del aprendizaje cuando hablamos, preguntamos, repetimos, interpelamos, etc. Pero llegamos a un 80% del aprendizaje cuando interpretamos, participamos y practicamos. Y añadimos un 95% cuando enseñamos a otros lo que hemos aprendido. Mirad, este es el último punto. Cuando Jesús capacitó a sus discípulos, y os digo que este mensaje está en 2 partes, la de hoy es la primera parte, la segunda tiene que ver con lo que Jesús hacía con sus discípulos, que ya veremos. Pero cuando Jesús terminaba la formación con sus discípulos, los enviaba de 2 en 2. Pero cuando aquellos discípulos que eran enviados de 2 en 2 experimentaban todo aquello y lo iban incorporando, aquellos mismos discípulos llegó un momento en que su maestro ya no estaba con ellos. ¿Y qué hicieron? Empezaron a enseñar a otros lo que ellos habían experimentado. Por eso decían, no podemos dejar de decir, de proclamar lo que hemos visto y oído. ¿Y sabéis por qué es tan importante y por qué uno aprende más? Los que de alguna manera han estado haciendo de mentores de otros lo saben. El Evangelio trata de la vida y uno no puede enseñar lo que no vive. Así que cuando uno trata de enseñar a otro, más le vale vivir lo que está enseñando. Y cuando enseña lo que vive, sin duda alguna, crece y crece y crece. E incorpora el Evangelio de una manera total en todo su ser. Estos 4 pasos son como un taburete de 4 patas. Y si descuidamos una de ellas, puede que nuestro taburete se tambalee y podamos caer al suelo. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cuál o cuáles de estas patas son las que quizá están más débiles en tu vida? ¿Eres una persona que escucha pero que olvida? ¿No tiene tiempo para meditar? ¿Eres una persona que escucha pero que además medita pero lo deja en el plano de la teoría? ¿O eres una persona que escucha, medita y trata de poner por obra cada lección que el Evangelio trae a su vida? Porque es vital, es vital. El apóstol
Santiago decía, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No es algo que se pueda descomponer, no es algo que se pueda disociar. Si no vivimos lo que creemos, entonces realmente no creemos lo que vivimos. Recordad la frase de hace un par de domingos. Tan importante o más que lo que creemos es vivir o cómo vivir lo que creemos. Que el Señor nos ayude, que podamos meditar en estos 4 pasos que necesitamos dar para que el Evangelio cobre fortaleza y vigor en nuestra vida. Pero lo más importante, tratemos de vivir cada aspecto que el Evangelio nos enseña. Y hay tanto que nos enseña el Evangelio, de cómo relacionarnos los unos con los otros, de cómo relacionarnos con Dios, pero que no lo dejemos en la teoría. Que todo eso que aprendamos seamos capaces de vivir. Que vivamos lo que significa amaos los unos a los otros. Que vivamos lo que significa perdonaos los unos a los otros. Que vivamos lo que significa que si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Que aprendamos lo que significa vivir en intimidad con Dios. Que aprendamos lo que significa pasar tiempo con Dios, en la intimidad de Dios, en el corazón de Dios. Que aprendamos lo que significa caminar en la santidad de Dios. Que aprendamos cada una de esas cosas viviéndolas, viviéndolas, viviéndolas. Y finalmente, compartiéndolas con otros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos este hermoso canto que hemos cantado antes, que seas mi universo. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarme un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio.
tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Sí, Padre, ese es nuestro deseo, que tú seas nuestro universo, que tú seas lo primero en la mañana, lo primero en cada momento de nuestra vida. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu mensaje. Y queremos, Señor, no solamente escucharlo, sino también meditarlo, Señor, ponerlo en práctica y enseñarlo. Padre, que en esta semana tengamos la oportunidad de poder hacerlo. Bendice a las familias de esta iglesia, bendice a cada uno de los amigos que nos visita. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.